Te lo escucho. Este, Buenas noches. De acuerdo a la siguiente entrevista, pegados a un marco teórico, cualitativo y cuantitativo, vamos a ahondar en el deporte, específicamente el kickboxing en México. Para eso nos acompaña el profesor Mauricio Vega Rojas, licenciado en Administración. Es presidente de la Federación Mexicana de Kickboxing y nos contará un poquito acerca de la manera en que el kickboxing llegó a México. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Donovan? Buenas noches, gracias por la entrevista. Eh, ¿Qué tal, profesor? Bueno, quería puntualizar acerca de unos cuantos temas. Primeramente, que nos hable de su trayectoria en el deporte en general. Correcto, bueno, antes de que llegaran todos los deportes de contacto completo, seré breve en lo que le voy a comentar. Hace muchísimos años, para ser un poco más claro, en los 70, 75, no había más que el sistema de karate, es lo único que había. Y bueno, pues siempre me ha gustado a mí el deporte de contacto, el arte marcial. Y bueno, desde que tenía yo unos 8 años por ahí más o menos, le pedí a mi madre que me inscribiera a un deporte, a ese deporte en específico, porque bueno, me gustaba lo que hacían y bueno, me metió, no había más. Posteriormente, unos 8 años después, llega a México el Pacua, lo que hoy en día es el Wushu. Ya era más de contacto, más un sistema un poquito ya más abierto al contacto completo que el karate. Al parejo entra también y llega el taekwondo, donde también me inquieta. Entonces me meto al Pacua con dos grandes profesores, los profesores Castro, Eduardo Castro, Leopoldo Castro, y lo alternaba yo con el taekwondo. Al mismo tiempo que yo estudiaba y daba yo, bueno, iba yo a las clases, hubo un tiempo en el que le di un lapso al taekwondo y al karate y me quedé con el puro wushu y el fútbol. Yo jugaba en fuerzas básicas de Cruz Azul en ese tiempo y lo alternaba con la escuela y con el wushu. Posteriormente, bueno, por cuestiones que tienen esas instituciones de fútbol y que, bueno, pues piden dinero y cosas por el estilo, pues me olvidé del fútbol y me quedé con el wushu. A los 10 años que me quedo con el wushu, empiezo yo a ver que hay un poquito más allá del contacto que tiene este arte marcial, y me doy cuenta que en México ya hay competidores de full contact. Entonces me empiezo a meter al full contact y veo que sale del taekwondo, del karate, del wushu. Es un deporte híbrido, al igual que el kickboxing. Entonces me meto un poquito más al taekwondo y a los 5 años llega a México el kickboxing. Dentro del kickboxing, bueno, pues aquí en México era nuevo y únicamente lo practicaba el profesor Enrique Flores, lo practicaba y lo desarrollaba con sus alumnos. Me encuentro con un grupo en ese tiempo cuando llegó, como al año que llegó a México, me encuentro un grupo del profesor Enrique Flores y me doy cuenta cómo es el kickboxing y pues la verdad, como siempre me ha gustado el deporte de contacto, me meto más al box porque bueno, yo fui peleador también de boxeo. Me meto más al box para ver de qué manera puedo mejorar el kickboxing y se me da el poder mejorar el kickboxing y empezar a desarrollarlo al par de todos los profesores que hoy existen, los profesores, bueno, pues que iniciaron este movimiento del kickboxing. Veo que al par lo empezamos a practicar, lo empezamos a desarrollar, y cuando se viene por medio del instituto una convocatoria, por medio del Instituto del Deporte, para empezar a regular este deporte, me apunto yo en esa convocatoria, voy al Instituto del Deporte, veo de qué se trata, y hay profesores que, bueno, estaban al frente, algunos profesores que no son muy bien vistos en el deporte de contacto, ni en el arte marcial,
y empiezo yo a inquietarme, a comentarle a todos los profesores que estaban inquietos y interesados por el deporte de contacto, y les comenté quién era yo, de dónde salía, qué hacía, cuánto tiempo tenía de experiencia, cuánto tiempo tenía dando clases. Se empiezan a interesar y empezamos a hacer cursos. Después de que se hicieron, yo les di los cursos de kickboxing aquí en México, ya empiezan ellos, bueno, a ver que en realidad ya había necesidad de empezar a organizar el kickboxing, empezaron a organizar, empezaron a fomentar como debería de ser, y fue como se realizó la asociación. Después de 2 años y medio que vieron que la asociación del Distrito Federal en ese tiempo empezaba a dar resultados, se acercaron varios estados, Querétaro, Puebla, Guerrero, Tijuana, bueno, varios estados se empezaron a acercar, y me di cuenta que era la oportunidad de hacer la federación. Los empiezo a convocar, hacemos una reunión, les digo de qué se trata, cómo se deben hacer las cosas para formar una federación, y así es como culminamos la federación en el 2005. Posteriormente, bueno, se vienen algunos inconvenientes dentro de la federación con el nombre tan grande que se tenía, que antes era Federación Mexicana de Kickboxing, Full Contact, Paletodo y Deportes de Contacto Completo, donde yo soy el presidente aún de esa federación, y las autoridades gubernamentales deportivas pues nos dicen que no, que está muy grande el rubro y que estamos acaparando muchos deportes que no nos conviene acapararlo, puesto que ya hay federaciones que tienen esas actividades. Me di a la tarea de ver cómo era con el licenciado Chichino Lima, que en ese tiempo era un representante de la CODEME, con el teniente coronel Alonso, que era el presidente de la CODEME, y bueno, pues me empecé a acercar a ellos, y pues me aconsejaban que hiciera la federación de un solo rubro, y fue como hicimos que existiera hoy en día la Federación Mexicana de Kickboxing WM, y bueno, todo el trabajo que ya llevamos, ¿no? Que ya venimos desarrollando desde el 2011 con esa nueva federación, y todo lo que hicimos antes, bueno, pues fue parte de un proyecto donde todos los profesores se dieron cuenta que en realidad iba a caminar una federación como hoy en día está caminando, y afortunadamente, bueno, pues usted lo ha visto, usted que es parte de la federación y parte de la mesa directiva, se ha dado cuenta y ha respirado la tranquilidad con la que ya llevamos el kickboxing, cómo lo regulamos, de qué manera fomentamos, de qué manera llevamos a cabo el desarrollo en los estados, etcétera, etcétera. Entonces sí ha sido en cuanto al kickboxing, pues un camino grande. 17 años llevo yo como representante desde la asociación hasta la federación, son 16, 17, 18 años, y así fue como llegamos nosotros al kickboxing, ¿no? Profesor, si usted necesitara situar una línea de tiempo del kickboxing en México para que los escuchas puedan familiarizarse de manera sintética con cómo se ha venido reestructurando el deporte y cómo han habido ciertas reformas administrativas para la gestión de hoy en día, de manera sintética, ¿cómo organizaría usted esta línea de tiempo? Sí, recordemos y tenemos que tener muy claro que el kickboxing no es un deporte híbrido, es un deporte, no es un arte marcial como hace mucho tiempo se decía, y bueno, con el tiempo se dieron cuenta que es un deporte híbrido, es un deporte donde simple y sencillamente, para sintetizarlo, antes sus peleas no llevaban el boxeo al 100%. Entonces nosotros empezamos, o un servidor empezó a darse cuenta que el darles lo que es el box, lo que es el movimiento exacto y correcto del box y el pateo, era como si iba a dar en realidad la palabra y la ejecución del kickboxing. En lo que me comenta usted de los órganos gubernamentales deportivos, que me imagino que es a lo que usted me lo quiere preguntar, bueno, es que empezamos nosotros todos los proyectos con la CODEME. Recordemos también que antes la CODEME era la que regulaba las federaciones
para que a su vez las federaciones regularan el deporte. Desaparece la CODEME, y ahora el único órgano gubernamental deportivo, que es la que hace todas las funciones de las federaciones, es la CONADE. Y bueno, pues llevamos un paso muy avanzado sobre ese tema. Muy bien, profesor. Tenemos otros dos temas que queremos aclarar. Hay que entender la resignificancia de los entrenadores dentro de la orientación de los deportistas, a razón de la psicología deportiva, claramente. Si usted tuviese la oportunidad de describir la tarea que lleva a cabo un entrenador en el sentido de educadores, ¿por qué podríamos decir que son educadores? ¿Qué conlleva el ser un entrenador? Perfecto, es una pregunta, la verdad que muy viable al deporte. De verdad que lo felicito por hacer esa pregunta, y es un tema, ¿verdad? Muy extenso, pero se lo voy a dar a modo de que nos entiendan, quien nos está escuchando nos entienda qué es lo que quiere la Federación Mexicana de Kickboxing. Yo le confirmo, le afirmo y le hago ver que hoy por hoy en México no hay una certificación oficial de kickboxing como instructor, auxiliar, profesor, etcétera. ¿Por qué le hago esta mención? Porque varios profesores confunden el poder tener una habilidad para dar clase, ya sea en boxeo o en pateo, y no tiene todo el proyecto que está ya desarrollando la federación. Para poder ser un entrenador, un profesor o un auxiliar de kickboxing, me dio usted otro nombre, bueno, ahorita me acuerdo del nombre que usted me dio. Para todo eso necesitamos tener nosotros cursos profesionales por parte de la CONADE. Esos cursos ya los tenemos nosotros como federación, ya los estamos desarrollando. Un instructor, profesor deportivo no puede ser empírico. El empirismo, por desgracia, que es lo que más se ve en México, el empirismo no nos lleva a tener deportistas de alto rendimiento, ni siquiera de bajo rendimiento. No nos lleva absolutamente a ningún camino con el empirismo. Entonces nosotros como federación precisamente es lo que vamos a empezar a descartar. Y no con esto quiero decir que vamos a quitarles el sueño a los instructores o a los que pretenden dar clase. No les vamos a quitar esa oportunidad de hacerlo, sino al contrario, los vamos a preparar. Tienen que tener psicología en el deporte, prevención de lesiones, bueno, infinidad de cursos, ¿no?, que debe de tener un entrenador, que debe de tener un conocedor del deporte de alto rendimiento. Por eso le digo que es muy extenso ese tema. Me gusta mucho hablar de ese tema porque sí hay mucha gente que da clases y no se da ni siquiera cuenta que está lesionando a un alumno, ¿no? Ya sea un alumno, un niño, un joven, un adolescente, un adulto, no lo sabe, no lo ve, no lo tiene, no lo palpa. Entonces, para eso está la federación, para eso es precisamente una federación, para nosotros darle las herramientas necesarias para poder llevar a un joven de alto rendimiento, ¿no? Que por desgracia, y eso sí lo veo yo como profesional, por desgracia hay otros países que dicen que México pues no tiene el nivel, no tiene el nivel deportivo que se requiere, porque precisamente por eso, porque no hay profesores que les guste prepararse. Ellos bien lo tienen en la mano, si medio aprendieron a boxear y medio aprendieron a patear, bueno, pues ellos lo inventan o lo hacen y no saben cómo tratar a un niño, no saben cómo tratar a un adulto, no saben cómo se lleva una práctica de alto rendimiento, no saben que primero debe haber coordinación, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Pero eso es lo que le puedo decir a grosso modo. Muy bien, profesor. A razón del documento que se va a elaborar gracias a esta entrevista,
nos vamos a apoyar de ciertos documentos avalados por organismos deportivos internacionales que ya se podrán citar en el documento escrito, pero es algo imperativo situarnos en el contexto de México, como usted ahora menciona, en cuanto a la visión internacional que tienen otros organismos deportivos en cuanto al desarrollo deportivo en México. Dicho esto, quiero hacer mención del caso tailandés, que también es un país en vías de desarrollo. En Tailandia, debido a la pobreza, una de las únicas maneras de salir de esa pobreza es por medio de dedicarse al deporte, ser peleador profesional de Muay Thai. Dicho sea esto, ¿cómo ve usted la incidencia de la violencia en el contexto mexicano? Todos aquellos chicos que por medio de una profesionalización en el deporte quieren salir de estos entornos de violencia. Yo puntualizo que los tiempos han cambiado, y así como han cambiado los tiempos, también la forma de ver el deporte. Hace muchos años atrás, la mayoría, sino que el 80, estamos hablando del 80-90% de los que practicábamos o practicamos algún deporte de contacto antes de que fuera Muay Thai, kickboxing, etcétera, lo hacíamos porque o nos gustaba o lo veían los papás como para aprendernos a defender. Ha cambiado todo esto a modo de que ya no se tiene esa cultura, para darle un nombre más claro, esa cultura deportiva de antes al día de hoy. El día de hoy el 90% cambia, ¿no? El 80% se mete precisamente para poderse defender, aprender un sistema de contacto para aprender a defenderse. Lo que antes era casi nulo, ahora está muy visto, está muy marcado. Entonces, ya los jóvenes de hoy en día lo hacen para defenderse, y sí, por desgracia, no llevan una disciplina marcial, que era con lo que nos apoyábamos antes. El respetar, el tener valores deportivos y valores familiares. Hoy en día ya no es así. Sin embargo, el que lo hagan en Tailandia, como usted bien menciona, en Tailandia, como es el país de donde se desarrolla el Muay Thai a su estilo, los peleadores tienen otra forma de ver su deporte. Así como los tailandeses en Muay Thai, nosotros los mexicanos en el boxeo. Pero nosotros, si usted se da cuenta, la clase media-baja usan el box o pretenden que por medio del box brillen, cuando debo ser puntual en lo que voy a explicar, cuando de 100 buenos practicantes uno llega a resaltar, por desgracia. Y en Tailandia no. En el Muay Thai los preparan precisamente para que salgan a triunfar de 10. Entonces, esa visión que tiene Tailandia y esa visión que tenemos en México, pues es un espacio bastante grande para poder ver las cosas como usted las está expresando, ¿no? O sea, uno lo hacemos por defendernos y otro lo hacemos por dinero. Países diferentes, ideas diferentes, ideologías diferentes, y eso está muy puntual. Han venido de Tailandia a México varios buenos peleadores, y no hacen más que venir a dar cursos, seminarios en México, porque saben la verdad lo agresivo que somos, y lo ven con ojos de dinero, ¿no? Dicen, aquí está, aquí es, y sé que si aquí tengo éxito, voy a tener éxito en cualquier otro país. Entonces, la diferencia en la que caemos con lo que usted, pues la verdad, bien pregunta, valga la expresión, bien pregunta, porque sí, también es un tema donde tenemos que darnos cuenta
cuántos profesores son empíricos, cuántos profesionales y qué les inculcan deportivamente hablando a sus alumnos. Hay quien exige lo que no debe exigir y hay quien no exige porque no se le vaya una mensualidad, valga el ejemplo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia del deportista que se quiere defender, el deportista que viene por dinero, que lo hace por dinero, que desarrolla algunas otras ideas por medio de su círculo social. Y bueno, también es muy completa esa respuesta, ¿no? Quiero que mantengamos tantito en el tintero esta idea de la profesionalización de carrera en el deporte. Quiero que la mantengamos tantito suspendida para cerrar con eso. Hay otra cosa que quisiéramos abordar en esta hipótesis. Teniendo entendida la diferencia entre lo que es una federación, un órgano gubernamental que regula el deporte, y las empresas privadas, ¿de qué manera soslayan las empresas privadas la oportunidad de profesionalización a los jóvenes? Para explicarme bien, hay muchos vicios en el gremio a causa de las empresas privadas y se les asocia como reguladores del deporte. En el contexto mexicano, en la historicidad del kickboxing en México, ¿cómo se presentó esto, profesor? No, sí debemos ser bien transparentes en ese tema. Me gustaría primero contestarle que es muy importante contestarle con lo que inició. Las empresas, eso sí yo voy a luchar hasta el fin porque se den cuenta todos los peleadores, profesores, etcétera. Las empresas no regulan, definitivamente no regulan. Las empresas, la palabra lo dice, ¿no? Empresario, ganar dinero, tener dinero, querer dinero, fomentar dinero, no fomentar deporte. Las empresas son dinero. Nosotros las federaciones somos los que fomentamos, los que desarrollamos, los que avalamos, los que organizamos y los que avalamos. Las federaciones, ni siquiera los organismos internacionales. Los profesores, bueno, la gente que da clase, tiene tanta hambre de tener algún resultado deportivo que no se pone tantito a estudiar cuál es el camino correcto que debe de llevar una federación, desde cómo, cuándo, dónde y cómo se debe desarrollar. Mucha gente cree que con un reconocimiento internacional ya puede regular el deporte en México. Eso es totalmente falso. Es falso, es mentira, eso no es real. Los únicos o las únicas organizaciones o federaciones que pueden regular en México son las federaciones, dependiendo la federación de taekwondo, federación de karate, federación de kickboxing. Somos los únicos que podemos regular el deporte en México. Imagínense, quiero dar un ejemplo para que sea más abierto el tema. Me llega a mí una persona o un alumno y me dice que tiene cinta negra en España, que es cinta negra en España. Bueno, pues vete a España, ¿no? A desarrollar la técnica con la que te avalaron y te regularon en ese país. Nuestra idiosincrasia es totalmente diferente. No vas a desarrollar el mismo kickboxing que desarrollan en Italia, en España, etcétera, o en Europa, para ya mejor dar continentes, que aquí en mi país. No es lo mismo. Aquí quien te tiene que regular es una federación. Eso es lo que te tiene que regular. Y las empresas se dedican precisamente a ver qué peleador le puede dar mejor garantía económica o más popularidad para que venda. Vaya, no quiero ser tan abierto en ese aspecto, para que venda.
porque no, una empresa definitivamente no regula, una empresa definitivamente no regula, y debemos saber y debemos dejarlo claro cuáles son las empresas. El Consejo Mundial de Boxeo es una empresa, no es un órgano gubernamental deportivo que regule, ellos no son así, la palabra lo dice, ¿no? Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Consejo Mundial de Boxeo, no dice ni CONADE, ni CODEME, ni Federación, ni nada por el estilo. Entonces es un punto donde no voy a parar hasta ver que todo el deporte de contacto se dé cuenta que las empresas no regulan. Ok, profesor. Teniendo esto en mente, hay cierto ocultismo, ciertos vicios en estas empresas, como bien sabemos en el gremio. Por ejemplificar, haciendo alusión a otro deporte, sabemos que para uno ser profesional en el fútbol, le piden cierta cantidad de dinero, ¿o me equivoco, profesor? No se equivoca para nada, fue mi caso. Dicho sea esto, ¿hay esta clase de vicios actualmente que fomenten las empresas? ¿Las empresas fomentan estos vicios en el contexto mexicano? Sí, definitivamente sí. No podemos ocultar lo que está visto desde hace varios años y lo que está a la luz. Las empresas enviciaron el kickboxing, las empresas renunciaron a poder fomentar, a poder ayudar al deportista, porque vieron en su momento, cuando empezaba todo esto a dar frutos, desde que se empezaron a hacer las peleas de ring, que según dicen son profesionales, que es otra aclaración. En México no hay profesionalismo en kickboxing, no lo hay porque no hay todavía alguien que regule oficialmente, no lo hay. Entonces, no sé, yo puse un ejemplo hace poco en las redes, donde ponía yo la fotografía de Julio César Chávez, Finito López, y ellos, para ser profesionales y campeones del mundo, tuvieron que haber hecho muchísimas peleas, no menos de 70, por darle una idea. Y aquí en México pues ya tenemos 3, 4 peleas con los de aquí mismo y ya nos queremos campeones mundiales, ¿no? Entonces definitivamente las empresas han enviciado, y espero no desentonar, y prostituido el kickboxing y los títulos, ¿no? Claro, no, para nada, es algo que se tiene que evidenciar. Profesor, finalmente este es un marco teórico en cuanto al kickboxing, la manera en la que se desarrolla. En general, el deporte de contacto, los mexicanos somos bien conocidos a nivel mundial por el llamado estilo mexicano, la expresión que se popularizó ahora con la pelea de Saúl Álvarez con Gennady Golovkin, lo sabemos bien. Este estilo mexicano que se le atribuye mucho a Julio César Chávez, ¿no? Esa manera frontal. Ahora, y con esto quiero cerrar la entrevista, profesor, volviendo al tema que dejamos suspendido y haciendo mención de este estilo mexicano. En el mundo se nos conoce por ese estilo, por un estilo agresivo, por un estilo frontal, o que conocemos en el gremio, pero a la vez de manera muy popular, como fajarse. Dicho esto, ¿usted de qué manera cree que esto es un mito? ¿A qué me refiero con un mito, profesor? El deporte de contacto, y esa es nuestra hipótesis, no es incitador a la violencia, por el contrario, es un medio catártico de la ira, de las emociones, y ahí precisamente viene involucrada la psicología del deporte. Entonces, ¿qué tanto es verdad esto? El deporte de contacto, más concreto asociado a este estilo mexicano, ¿es o no generador de violencia? No, definitivamente no. No lo quise interrumpir porque me agradan sus preguntas y de verdad que estoy
aprovechando al máximo su entrevista. No, definitivamente no. No podemos tener miles de ejemplos donde podemos confirmar, afirmar y subrayar que no es un círculo de violencia ni lo será. No, le repito lo que comentábamos hace un instante, que muchos jóvenes se meten a aprender a defenderse. Entonces, de ahí partimos nosotros los profesores a darles una disciplina, ¿no? Esto no se ocupa para esto, no sé, etcétera. Pero contestando tajantemente su pregunta, no, definitivamente no. No es un círculo, no es un vicio, no es un deporte, no es nada que genere violencia. Absolutamente nada. No quiero dejar atrás, porque me dijo que con eso quería terminar, no quiero dejar atrás un comentario que esperemos sirva para lo que bien usted está haciendo. Para yo titularme, me pedían precisamente un desarrollo de lo que más había yo vivido dentro del desarrollo para poder administrar o desarrollar un trabajo donde me permitiera hacer lo que yo desarrollara. Y yo expuse el kickboxing al 100%, donde afortunadamente director, subdirector y toda la escuela que en ese momento yo estaba, subieron a que repitiera yo mi exposición, mi punto de vista, y bueno, no, afortunadamente tuve una calificación muy buena, que eso fue lo que orilló el 90% a mi titulación. Y se lo comento porque le puedo exponer miles de cosas a lo que usted me pregunta, y definitivamente vuelvo a subrayar, no es algo que genere violencia. Entonces, ¿es correcto afirmar, profesor, como hay diversos estudios al respecto, el deporte no es incidente de violencia? Es de hecho algo que se emplea como fin recreativo o competitivo, pero, y aquí quiero englobar todas las preguntas que hemos estado haciendo en toda esta entrevista. Definitivamente no es incitador de violencia, no es sinónimo de incidencia a la violencia, pero también reconociendo la labor de los entrenadores, una orientación profesional deportiva, una cultura deportiva. Y para nuestros escuchas quiero aclarar esto. Yo soy alumno del profesor Vega. Siempre se nos ha puntualizado no ver en el otro competidor a un rival, sino un compañero. ¿Es correcto, profesor? Es correcto, perfecto, esa es la palabra. No puede usted rematar deportivamente hablando con algo tan puntual como fue eso. Eso es correcto. La federación ve veritita competición en todos los eventos que se hacen para desarrollar una selección, llevar a una selección a torneos nacionales, internacionales y premundiales, etcétera, de muchas categorías. Pero esa es la visión de la federación, definitivamente. Pues bueno, profesor, no cabe más que agradecer por su experiencia, por habernos aquí expuesto toda esa directriz del deporte, su colaboración al deporte en México, que si bien es cierto que hay un largo camino recorrido, vamos a seguir al pie de la letra para seguir trabajando en pro del deporte. Quiero recalcar, profesor, que no existe un documento en los archivos de la UNAM como el que se va a elaborar con esta entrevista. Nos estamos apoyando de estudios en torno al deporte. Nada que puntualice el kickboxing o los deportes de contacto. Es por eso que su entrevista tiene una gran relevancia en el desarrollo de esta hipótesis. Se lo agradezco, profesor, en el nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como científico social. Usted acaba de ayudarnos
a enarbolar un gran estudio respecto al tema. No, pues estoy para servirle. Donovan, que bueno que también mencionó que es parte de la federación. Con esto le quiero decir que como alumno estoy para servirle. Cuando guste, hábleme, márqueme y yo le doy pormenores de lo que necesite sin problema.